En esta clase vamos a comentar los contenidos más importantes relacionados a los halogenuros de alquilo, familia de compuestos orgánicos que contienen uniones carbono-halógeno. Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos que simplemente tienen un átomo de halógeno enlazado a un átomo de carbono con hibridación sp3 que forma parte de un grupo alquilo. En función del átomo de halógeno que se encuentra enlazado, tenemos los fluoruros de alquilo, los bromuros de alquilo, los cloruros de alquilo y los ioduros de alquilo. El átomo de yodo es de gran tamaño y esto hace que la longitud del enlace con el átomo de carbono del grupo R unido a él sea mayor que con cualquier otro halógeno. Esta mayor longitud del enlace hace que el mismo sea más débil y esto permite que el átomo de halógeno, en este caso el yodo, sea más fácil de sustituirse o eliminarse. Es por esto que los ioduros de alquilo van a ser los compuestos más reactivos en reacciones de sustitución y de eliminación si los comparamos con el resto de los halogenuros de alquilo. Para poder determinar el nombre de un halogenuro de alquilo, la nomenclatura orgánica nombra a los halógenos como sustituyentes de una cadena carbonada. De esta manera, la nomenclatura IUPAC antepone el nombre del halógeno al nombre del hidrocarburo en el cual dicho halógeno se encuentra como sustituyente, indicando por supuesto la posición del mismo dentro de la cadena carbonada. A modo de ejemplo, cuando un átomo de flúor se une a uno de los carbonos del etano, tenemos el fluoroetano. Cuando un átomo de cloro se une al carbono 1 de una cadena de 4 átomos de carbono, tenemos el 1-clorobutano. Y cuando un bromo se une al carbono central de una cadena de 3 átomos de carbono, el compuesto se llama 2-bromopropano. Existe también una nomenclatura común que llama a estos compuestos directamente como halogenuros de una cadena alquílica. En este tipo de nomenclatura, los compuestos que recién mencioné se denominan fluoruro de etilo, cloruro de N-butilo y bromuro de 2-propilo. Los halogenuros de alquilo se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, en función de la naturaleza del átomo de carbono al cual se encuentra unido el halógeno. Si este halógeno se encuentra unido a un carbono primario, es decir, a un carbono que se encuentra unido a un único átomo de carbono, entonces ese halogenuro se clasifica como primario. Por otra parte, si en una misma molécula conviven dos átomos de halógeno, el compuesto puede recibir una clasificación especial en función de la posición de dichos halógenos. Si los dos átomos del halógeno se encuentran unidos en carbonos vecinos, es decir, en carbonos adyacentes, entonces estamos en presencia de un dihalogenuro vecinal. En cambio, si ambos halógenos se encuentran unidos al mismo átomo de carbono, entonces tenemos un dihalogenuro geminal. Existen otros compuestos halogenados, además de los halogenuros de alquilo. Un halogenuro de vinilo tiene un átomo de halógeno enlazado a uno de los átomos de carbono de un alqueno con hibridación sp2. Mientras que un halogenuro de arilo tiene un átomo de halógeno enlazado a uno de los átomos de carbono con hibridación sp2 de un anillo aromático. La química de estos compuestos es diferente a la de los halogenuros de alquilo, debido a que su enlace e hibridación son diferentes. Los halogenuros de alquilo se utilizan principalmente como disolventes. El diclorometano y el cloroformo son buenos disolventes para la limpieza y el desengrasado, pero deben utilizarse con cuidado debido a su toxicidad. El cloroformo es más tóxico y carcinógeno que el cloruro de metileno, por lo que es este último el que se utiliza actualmente en la mayoría de los desengrasantes industriales y removedores de pintura. Por otra parte, el cloroformo fue la primera sustancia que se descubrió que producía anestesia general, y debido a esto se lo comenzó a utilizar en cirugías. Sin embargo, al descubrirse su toxicidad, dejó de utilizarse. El halotano, por ejemplo, es otro anestésico halogenado mucho menos tóxico que el cloroformo. Los freones son haloalcanos que fueron desarrollados para sustituir al amoníaco como gas refrigerante debido a que son mucho menos tóxicos que este último. El freón 12 fue uno de los refrigerantes, por ejemplo, más utilizados.
Algunos halogenuros de alquilo son poderosos insecticidas. El diclorodifenil tricloroetano es muy tóxico para los insectos, pero su toxicidad para los mamíferos es relativamente baja. Para mencionar otra aplicación de los halogenuros de vinilo, el cloruro de vinilo es el monómero constituyente del polímero PVC, que es el policloruro de vinilo, que se usa para fabricar productos plásticos como tuberías o revestimientos de alambres y cables. Como reactivos químicos, los halogenuros de alquilo actúan como sustratos de muchas reacciones de transformaciones de grupos funcionales. Algunas de ellas las estudiaremos en esta clase. El enlace carbono-halógeno se encuentra polarizado debido a que los halógenos son átomos mucho más electronegativos que el átomo de carbono. Las fuerzas intermoleculares predominantes en estos compuestos son las fuerzas de atracción de London y las fuerzas de dipolo permanente. El átomo de carbono es un electrófilo porque tiene una carga parcial positiva y un nucleófilo puede atacar a este carbono y el átomo de halógeno puede salir como un ion halogenuro muy estable, quedándose con el par de electrones del enlace. Por este motivo es que al ion halogenuro también se lo conoce como grupo saliente. A medida que aumenta la electronegatividad del halógeno unido al carbono, mayor es la magnitud del dipolo y más polarizado se encuentra dicho enlace. La fuerza de dicho enlace disminuye con el radio atómico, y es por eso que, como mencionamos hace un momento, los ioduros de alquilo son los halogenuros más reactivos. Las propiedades físicas de los halogenuros de alquilo varían según el peso molecular del compuesto, su forma molecular y en función del número y del tipo de halógenos presentes en la molécula. Las moléculas con masas moleculares más grandes por lo general tienen puntos de ebullición más elevados, ya que son más pesados y tienen áreas superficiales más grandes. Las áreas superficiales de los halogenuros de alquilo varían de acuerdo con las áreas superficiales de los halógenos. El átomo de flúor es el halógeno más pequeño, por lo que los fluoruros de alquilo presentan, por ejemplo, los puntos de ebullición más bajos. Pero si comparamos estos valores con los puntos de ebullición de los alcanos de igual número de carbono, los puntos de ebullición de los halogenuros de alquilo son mayores debido a la presencia del enlace polarizado. A medida que en una molécula aumenta el número de átomos de halógenos presentes, también aumenta el punto de ebullición del compuesto. Existen varias formas de obtener halogenuros de alquilo. La primera de ellas es por halogenación de alcanos mediante el mecanismo por radicales libres que se han mencionado en clases anteriores. También ya se ha visto que la adhesión electrofílica de hidrácidos, como el bromuro de hidrógeno o el cloruro de hidrógeno, también conduce a la formación de halogenuros de alquilo. Las características y mecanismos de estas reacciones ya han sido explicadas con anterioridad. Una tercera forma de obtención, y que se explicará con más detalle en la teoría de alcoholes, es la sustitución nucleofílica de los mismos para formar también halogenuros de alquilo. La polaridad del enlace carbono-halógeno permite que estos compuestos puedan convertirse fácilmente en otros grupos funcionales mediante dos tipos de reacciones: reacciones de sustitución nucleofílica y reacciones de eliminación. En una reacción de sustitución nucleofílica, el átomo de halógeno se sustituye por otro átomo o grupo de átomos. El nucleófilo reemplaza al grupo saliente del átomo de carbono, utilizando un par de electrones no enlazados para formar un nuevo enlace con dicho átomo de carbono. Los halógenos soportan bien la carga negativa, por lo que son buenos grupos salientes. Por el contrario, en una reacción de eliminación, se eliminan tanto el átomo de halógeno junto con un hidrógeno de un carbono adyacente al carbono que inicialmente estaba unido al halógeno. Es decir, también se elimina un hidrógeno de tipo beta. El reactivo actúa como una base, tomando un protón del halogenuro de alquilo con la consiguiente formación de un nuevo enlace pi. El producto final de esta reacción es un alqueno. En ambos tipos de reacciones, el halogenuro es un buen grupo saliente debido a que se forma un ion halogenuro muy estable. Existen dos mecanismos posibles para que una reacción de sustitución de halogenuros de alquilo se lleve a cabo.
Dicha reacción puede ocurrir en una única etapa o bien puede ser que el mecanismo de reacción ocurra en dos etapas bien diferenciadas. Que ocurra un mecanismo u otro depende de diversos factores tales como la estructura del sustrato, la fuerza del nucleófilo, la naturaleza del grupo saliente o el tipo de solvente en el cual transcurre la reacción. Estos factores analizaremos en diapositivas posteriores. Observemos la siguiente reacción de sustitución. El iodometano es el sustrato que va a ser atacado por el reactivo. El ion hidróxido es un nucleófilo fuerte porque es un buen donador de electrones, ya que el átomo de oxígeno tiene dos pares de electrones no compartidos y además una carga negativa debido al par de electrones no compartidos adicional. El ion yoduro es el grupo saliente como producto de la sustitución que ocurre, y como producto final de la reacción se obtiene un alcohol, que en este caso es el metanol. El átomo de carbono del iodometano es electrofílico debido a que está enlazado al átomo de yodo electronegativo, y esto polariza el enlace. La carga parcial positiva del carbono atrae al ion hidróxido y se produce el ataque de este. Vean que el nucleófilo ataca al átomo de carbono por su parte posterior y aporta un par de electrones para formar un nuevo enlace. Como el carbono solo puede alojar 8 electrones en su capa de valencia, el enlace entre el carbono y el yodo obligadamente debe comenzar a romperse a medida que el enlace entre el carbono y el oxígeno comienza a formarse, produciéndose lo que se conoce como un estado de transición. Este estado de transición no es una molécula discreta, sino que existe solo por un instante. Se dice que la reacción es concertada, ya que la ruptura y la formación de nuevos enlaces ocurre en un solo paso. Finalmente, el grupo saliente sale con el par de electrones que lo unían inicialmente al átomo de carbono. El paso determinante de la velocidad de la reacción es la formación del estado de transición. Este tipo de reacción recibe el nombre de sustitución nucleofílica bimolecular o de segundo orden, y el nombre se suele simplificar como SN2. Si observamos el perfil de energía a medida que transcurre la reacción, vemos que los reactivos presentan una energía ligeramente superior a la de los productos, por lo que la reacción total es exotérmica. Se observa un único máximo de energía y es el estado de transición quien tiene esa mayor energía, es decir, es el momento de mayor inestabilidad de la reacción, porque implica la existencia de un carbono pentacoordinado con dos enlaces parciales. La ecuación de la velocidad de la reacción indica qué moléculas participan de la etapa lenta de la misma. En este caso, tanto el sustrato como el nucleófilo participan de la formación del estado de transición, por lo que la expresión de la velocidad tiene en cuenta la concentración de ambos reactivos. La cinética de la reacción es de segundo orden y por eso se dice que es una sustitución bimolecular. La velocidad de la reacción se duplica cuando se duplica la concentración de cualquiera de los dos reactivos. En una SN2, si el átomo de carbono en el que ocurre la sustitución es un carbono quiral, su configuración se invierte durante el transcurso de la reacción debido al ataque posterior del nucleófilo. Por ataque posterior me estoy refiriendo a que la entrada del nucleófilo se realiza por la parte opuesta a donde inicialmente está unido el halógeno. A modo de ejemplo, en la reacción que vemos en pantalla, el 2-bromobutano, cuyo carbono tiene una configuración R, es atacado por el ion hidróxido, y como producto de la reacción se obtiene un alcohol, el 2-butanol, en donde la configuración del carbono quiral ahora es S. Hubo una inversión total de la configuración del carbono quiral en relación a la configuración del halogenuro original. Este cambio en la configuración se conoce con el nombre de inversión de Walden. Cuando el carbono que es atacado por el nucleófilo forma parte de un ciclo, además de la inversión de la configuración del carbono quiral, se produce una inversión de la geometría y se pasa del isómero cis al isómero trans y viceversa.
En el ejemplo de la diapositiva, cuando el carbono quiral de configuración R es atacado por el ion hidróxido, cambia su configuración a S en el producto final y se pasa de tener el isómero cis en el sustrato a tener el isómero trans en el alcohol, que es el producto final de dicha reacción. Para que el ataque posterior del nucleófilo hacia el carbono sea exitoso, es necesario que este último átomo no esté unido a grupos voluminosos, porque dificultarían el ataque por parte del nucleófilo. Es decir, no debería existir lo que se conoce como impedimento estérico. Los halogenuros de alquilo primarios, en donde el carbono electrofílico está unido a un único grupo alquilo, están menos impedidos que los halogenuros de alquilo secundarios y terciarios, por lo que reaccionarán mucho más rápido en una SN2. La imagen de la diapositiva intenta mostrar gráficamente la naturaleza del ataque del nucleófilo a medida que aumenta el impedimento estérico en la molécula atacada. La naturaleza del grupo saliente influye en la velocidad de reacción relativa de una SN2. Cuanto más débil sea la basicidad de un grupo, más estable y mejor grupo saliente será esa base. Es decir, es conveniente que el grupo saliente sea estable por sí solo y que no presente una gran tendencia a formar nuevos enlaces. Es por esto que los mejores grupos salientes son bases débiles que se encuentran unidos al carbono con menos fuerza, formando un enlace débil que se rompe con facilidad. Por ejemplo, si comparamos un yoduro de alquilo con cualquiera de los otros halogenuros, el yoduro es la base más débil y el mejor grupo saliente, porque el ion yoduro se estabiliza notablemente mejor al ser de gran tamaño y dispersar su carga negativa en todo el átomo. En la tabla de la diapositiva vemos cómo los ioduros de alquilo reaccionan más rápido en una SN2 con un ion hidróxido actuando como nucleófilo. Es importante que los grupos salientes sean átomos electronegativos para poder formar un enlace polarizado con el carbono y generar así una carga positiva parcial sobre este. En imagen tenemos una serie de iones y de moléculas neutras que son buenos grupos salientes para una SN2, debido a factores que estuvimos mencionando anteriormente. El ion hidróxido, el ion alcóxido o el ion amiduro son bases fuertes, es decir, van a tener una gran tendencia a formar nuevos enlaces, por lo que no son buenos grupos salientes en una reacción SN2. Ahora bien, hemos mencionado que mientras más fuerte sea una base, más disponibles están sus electrones para ser compartidos y por lo tanto más fácilmente atacará un carbono deficiente en electrones. Esto significa que las bases fuertes son mejores nucleófilos en una SN2. Una especie con carga negativa es una base más fuerte y un mejor nucleófilo que una especie neutra, por lo que el ion hidróxido será más fuerte y mejor nucleófilo que el agua, un alcóxido será más fuerte y mejor nucleófilo que un alcohol, y lo mismo ocurre cuando comparamos el ion amiduro con el amoníaco. Siempre una SN2 se verá favorecida ante la presencia de nucleófilos fuertes y en alta concentración. Cuanto más fuerte sea la base, mejor nucleófilo es, y por esto el ion amiduro es mejor nucleófilo que el ion fluoruro. Recordemos que el flúor es un átomo muy electronegativo y atrae sus electrones hacia sí, por lo que están menos disponibles para reaccionar que en el caso del ion amiduro. También es conveniente que el nucleófilo sea pequeño para que el ataque nucleofílico se vea favorecido. Por otra parte, los electrones de la capa externa de un átomo de mayor tamaño se encuentran más alejados del núcleo y por lo tanto se encuentran menos fuertemente retenidos por este, pudiendo acercarse más fácilmente al átomo de carbono para atacarlo en el caso de actuar como nucleófilo. Si comparamos la acción de iones halogenuros como nucleófilos, vemos que el yodo es un átomo más grande que el flúor, por lo que retiene poco sus electrones de valencia y permite que estos se enlacen mejor al carbono. Es decir, en este caso, el yoduro es mejor nucleófilo a pesar de ser menos básico que el fluoruro. Entonces, ¿qué predomina para determinar la fuerza de un nucleófilo? ¿La fuerza como base o el tamaño del átomo?
Esto estará determinado por el solvente en el cual transcurre la reacción. Si el solvente es prótico, es decir, es capaz de formar puentes de hidrógeno con el nucleófilo, el tamaño de este último va a ser determinante. Mientras que si estamos ante la presencia de un solvente aprótico, es decir, que no se pueden formar puentes de hidrógeno entre el solvente y el nucleófilo, entonces lo determinante en este caso va a ser la basicidad del nucleófilo. En esta diapositiva tenemos un resumen esquemático de lo que estuvimos mencionando en relación a la fuerza del nucleófilo, teniendo en cuenta el tamaño, la basicidad y el solvente de la reacción. Como ya mencionamos anteriormente, los solventes polares próticos pueden rodear al nucleófilo, produciendo la solvatación del mismo y disminuyendo su fuerza y velocidad de reacción en una SN2. Es por esto que para una SN2 se usan solventes polares apróticos, que no solvatan al nucleófilo porque no forman puentes de hidrógeno con el mismo, y además porque se caracterizan por tener su extremo positivo impedido estéricamente para interaccionar con el nucleófilo. Por ejemplo, el caso de la NN-dimetilformamida o DMF, cuya estructura vemos en la diapositiva. Es por esto que para una SN2 siempre es preferible que el solvente de reacción sea un solvente polar aprótico. Veamos ahora otro ejemplo de reacción de sustitución nucleofílica. Aquí tenemos al bromuro de tert-butilo, que es un sustrato voluminoso, es decir, impedido estéricamente, y por ende es un mal sustrato para una SN2. También tenemos al metanol como nucleófilo, que es un nucleófilo débil, por lo que también es un mal nucleófilo para una SN2. Es decir, ni el sustrato ni el nucleófilo son buenos reactivos para una SN2. Sin embargo, la reacción de sustitución ocurre porque se forma el tert-butil-metil-éter como producto final. Evidentemente existe otro mecanismo de reacción diferente al de la SN2 por el cual transcurre esta transformación. Por otra parte, estudiando las características de esta reacción, experimentalmente se observó que la velocidad de la reacción solo depende de la concentración del sustrato, lo que implica que el nucleófilo reacciona después del paso limitante de la velocidad de la reacción, es decir, de la etapa lenta. Evidentemente, el mecanismo de esta reacción ocurre en dos pasos. El primer paso implica la ionización lenta del halogenuro de alquilo para generar un carbocatión, que es el intermediario que se forma en esta reacción. Esta es precisamente la etapa lenta de la reacción y quien determina la velocidad de la misma. En una segunda etapa se produce el ataque rápido del nucleófilo sobre el carbocatión y la transferencia final de un protón al solvente por ser el producto protonado un ácido muy fuerte. Analizando el perfil de energía de la reacción, vemos que el primer paso es altamente endotérmico y su gran energía de activación determina la velocidad total de la reacción. El segundo paso es fuertemente exotérmico, con un estado de energía de transición más bajo. Es decir, existen dos estados de transición y la formación de un carbocatión como especie intermediaria, que presenta una energía elevada. La cinética de esta reacción es de primer orden y en la etapa lenta interviene uno solo de los reactivos, el sustrato. Por eso la expresión de la velocidad de la reacción solo contempla la concentración de este único reactivo. Esto también explica el nombre otorgado a este tipo de reacción, que es el de sustitución nucleofílica monomolecular o de primer orden, es decir, SN1. Ya hemos estudiado que un carbono cargado positivamente de un carbocatión presenta hibridación sp2 y sus tres orbitales se encuentran en el mismo plano. Esto hace que el nucleófilo pueda acercarse al carbocatión desde ambos lados del plano. Si el nucleófilo ataca del mismo lado donde originalmente se encontraba el grupo saliente, la configuración absoluta de ese carbono no se invierte. Por supuesto, siempre y cuando estemos hablando de un carbono quiral. Por el contrario,
Si el ataque se produce desde el lado opuesto al que originalmente se encontraba el grupo saliente, en este caso sí se invierte la configuración de ese carbono. Esto significa que, cuando obtengamos el producto, en algunas moléculas se va a retener la configuración del carbono, mientras que en otras se va a invertir. Es decir, vamos a tener una mezcla racémica. Como ya mencionamos, el mecanismo de esta reacción implica la formación de un carbocatión, y se sabe que un carbocatión es más estable cuanto más sustituido esté, por lo que los halogenuros de alquilo terciarios forman carbocationes más estables al estar más sustituidos y reaccionan más rápido mediante este mecanismo. En relación al grupo saliente, la reactividad de los halogenuros de alquilo es similar a la que mencionamos para las reacciones SN2. Y en relación al nucleófilo, como la participación de este es posterior al paso determinante de la velocidad de la reacción, la fuerza del nucleófilo no es importante en este tipo de reacciones. Por lo general, en reacciones SN1 participan nucleófilos débiles como el agua o los alcoholes. Con respecto al solvente de la reacción, sabemos que los solventes polares próticos solvatan al carbocatión que se forma como intermediario, disminuyendo su energía y estabilizándolo, por lo que este tipo de reacciones se ve favorecida al utilizar solventes que puedan formar puentes de hidrógeno con dicho carbocatión, es decir, solventes polares próticos como el agua o algunos alcoholes. Los carbocationes frecuentemente experimentan cambios estructurales, conocidos como reordenamientos, y que ocurren para permitir la formación de iones más estables. Estos reordenamientos pueden presentarse luego de que se ha formado un carbocatión, o bien pueden ocurrir al momento en que el grupo saliente se está yendo. En las reacciones SN2 no se presentan reordenamientos, ya que en ningún momento se forman carbocationes y el mecanismo de un solo paso no permite ningún tipo de alteración o reordenamiento. En el ejemplo que vemos en la diapositiva, vemos la reacción entre el 2-bromo-3-metilbutano con el etanol para formar productos como el 2-etoxi-3-metilbutano y el 2-etoxi-2-metilbutano. Este último producto mencionado surge a partir del reordenamiento de un carbocatión. ¿Cómo ocurre este proceso? Cuando en la primera etapa del mecanismo SN1 se elimina el ion halogenuro, en este caso el ion bromuro, se forma un carbocatión secundario. A partir de este, es posible que se produzca el desplazamiento de un hidruro desde el carbono 3 hacia el carbono 2, y de esta manera se obtiene un carbocatión terciario, más estable que el carbocatión secundario inicialmente formado. El ataque del alcohol origina un producto que se conoce con el nombre de producto reordenado. Cabe aclarar que cuando se produce el desplazamiento del hidruro, el hidrógeno se mueve con su par de electrones. En ciertos reordenamientos que dan lugar a la obtención de carbocationes más estables, también es posible que se produzcan desplazamientos de grupos metilo. Todo lo que fuimos mencionando hasta el momento en relación a las características y factores que afectan a las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular y bimolecular se encuentra resumida en la tabla que se observa en esta diapositiva. En el caso de que tanto el nucleófilo como el grupo saliente se encuentren dentro de una misma molécula, puede ocurrir que la sustitución sea de tipo intramolecular, como el caso del ejemplo que vemos en la diapositiva. Que ocurra una sustitución por reacción entre dos moléculas diferentes o que ocurra una sustitución intramolecular va a depender fundamentalmente de la concentración de reactivo que se tenga. La sustitución intermolecular, es decir, entre moléculas, se ve favorecida cuando existen altas concentraciones de sustrato, mientras que la sustitución intramolecular se ve favorecida en sustratos diluidos y que pueden originar anillos de 5 o 6 átomos de carbono.
Veamos ahora el otro tipo de reacciones que pueden experimentar los halogenuros de alquilo, las reacciones de eliminación. Al igual que las reacciones de sustitución nucleofílica, las eliminaciones también pueden ocurrir mediante dos mecanismos bien diferenciados entre sí, y estas reacciones también se ven influenciadas por los factores que estuvimos analizando anteriormente. Las eliminaciones pueden ser reacciones concertadas y ocurrir en una única etapa, o bien transcurrir mediante mecanismos en dos pasos. En ambos casos, como ya hemos mencionado, se eliminan el halógeno y un hidrógeno beta, con la consiguiente formación de un alqueno como producto final. En primer lugar vamos a explicar las eliminaciones bimoleculares, aquellas que transcurren en un único paso. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando se enfrentan el bromuro de tert-butilo, que es un sustrato terciario y voluminoso, con una base fuerte como el ion hidróxido, la única reacción posible es una eliminación, porque recordemos que una SN2 requería la presencia de un sustrato primario y poco voluminoso para que pueda ocurrir. El halogenuro de este ejemplo presenta tres grupos metilos unidos al carbono que debe ser atacado, por lo que la entrada del nucleófilo se ve impedida por efectos estéricos y es imposible que pueda ocurrir una sustitución nucleofílica. Ante la presencia de sustratos terciarios y bases fuertes, la única reacción que se ve favorecida es la eliminación, y el mecanismo ocurre en una única etapa. En este mecanismo de reacción, la base fuerte toma un protón o hidrógeno beta de un carbono adyacente al carbono que está unido al grupo saliente, y ambos se eliminan para generar el 2-metilpropeno como producto final. Se forma un estado de transición en donde existen dos enlaces que se están formando, el de la base con el protón y el enlace doble entre carbonos, al mismo momento en que dos enlaces se están rompiendo, el del protón con el carbono y el del halógeno con el carbono. El momento de mayor energía de la reacción es precisamente la formación del estado de transición, observándose que la reacción total es exotérmica, dado que los reactivos tienen una energía ligeramente mayor a la de los productos finales. Como en el estado de transición participan tanto la base como el sustrato, la velocidad de la reacción depende de la concentración de ambos reactivos, y por eso se dice que es una eliminación de tipo bimolecular. Los halogenuros terciarios son los más reactivos en las reacciones de eliminación, porque la eliminación de un halogenuro de alquilo terciario conduce por lo general a la formación del alqueno más sustituido, es decir, el alqueno más estable. La mayor sustitución del producto necesariamente requiere de partir de un reactivo inicial altamente sustituido, por lo que los halogenuros de alquilo terciario reaccionarán más rápido en este tipo de reacciones. Para facilitar que ocurra la reacción de eliminación concertada, todos los enlaces que participan en este mecanismo deben ubicarse en el mismo plano, es decir, deben ser coplanares. Y para que esto ocurra, el arreglo de tipo anti es el más estable y favorable de todos, debido a que en estas posiciones la base y el grupo saliente se encuentran lo más alejados posibles entre sí. Esta conformación alternada es la más rápida debido a que es la más favorable desde el punto de vista energético. Esta reacción de eliminación es estereoselectiva debido a que a partir de las conformaciones alternadas posibles se formarán los isómeros cis-trans correspondientes y predominará aquel que sea más estable. Veamos ahora el siguiente ejemplo de eliminación. Cuando reaccionan el 2-bromo-2-metilbutano con el ion hidróxido, se forma un 70% de 2-metil-2-buteno y un 30% de 2-metil-1-buteno. Es decir, se pueden formar dos productos diferentes,
pero predomina uno de ellos por sobre el otro. En esta diapositiva también se encuentran descritos los dos mecanismos concertados que llevan a la formación de ambos productos y que son similares al explicado anteriormente. Si observamos el perfil de energía de la formación del 2-metil-1-buteno y del 2-metil-2-buteno, vemos que este último presenta un estado de transición de menor energía, por lo que su formación se dará de manera más rápida y como consecuencia de esto habrá un predominio del 2-metil-2-buteno por sobre el otro producto posible. La regla formulada por Zaitsev enuncia que en las eliminaciones, en donde hay dos o más productos posibles, siempre predomina el alqueno más sustituido, debido a que éste se forma a partir de un estado de transición que presenta una mayor estabilidad. Todos los factores que estabilizan al alqueno ya formado estabilizan también al estado de transición que lo origina. La predominancia de un producto final por sobre otro hace que se diga que esta reacción es regioselectiva. Finalmente veamos el último tipo de reacción de eliminación. La reacción del 2-bromo-2-metilbutano, que es un sustrato terciario con una base débil como el metanol, es un ejemplo de reacción de eliminación de primer orden. El mecanismo de esta reacción ocurre en dos pasos. En un momento inicial, se produce la ionización unimolecular del halogenuro de alquilo para formar un carbocatión. Y en un paso siguiente, se realiza el ataque de la base débil, que generalmente es el mismo solvente de la reacción, que desprotona el carbocatión sustrayendo un hidrógeno beta para finalmente formar el alqueno, que es el producto final de esta reacción. El mecanismo es unimolecular, porque el estado de transición limitante de la velocidad de la reacción implica a una única molécula, que es el sustrato. Ante la posible formación de productos diferentes, siempre predomina el alqueno más sustituido, por lo que también se trata de una reacción regioselectiva. Y además, al igual que en la E2, también es una reacción estereoselectiva. El primer paso de la reacción es altamente endotérmico y su gran energía de activación determina la velocidad total de la reacción. El segundo paso es fuertemente exotérmico con un estado de energía de transición más bajo. La expresión de la velocidad de la reacción solo depende de la concentración del sustrato. Al igual que en la E2, los sustratos terciarios reaccionan más rápido porque siempre conducen a la formación de los alquenos más sustituidos y por lo tanto más estables. Como una eliminación de tipo unimolecular conduce a la formación de un carbocatión, también es posible que puedan ocurrir reordenamientos en el mismo con la intención de aumentar su estabilidad. Aquí tenemos el ejemplo del 2-bromo-3-metilbutano, que cuando se ioniza y elimina el ion halogenuro, forma un carbocatión de tipo secundario. En este carbocatión se puede producir el desplazamiento de un ion hidruro desde el carbono 3 al carbono 2 y formar un carbocatión terciario más estable, que luego es el que continúa la reacción. Esta reacción dará lugar a la formación de productos sin rearreglo del carbocatión y con rearreglo del mismo, predominando la vía que permita formar los productos más estables. De la misma manera que hicimos para las reacciones de sustitución nucleofílica, aquí les dejamos una tabla comparativa de las reacciones de eliminación de tipo 1 y de tipo 2, con los requerimientos necesarios para que las mismas se puedan producir. La reacción E1 siempre compite con la reacción SN1. Siempre que en un mecanismo de reacción se forma un carbocatión, este puede experimentar una sustitución nucleofílica o una eliminación, y el resultado generalmente es una mezcla de productos. Aquí, por ejemplo, tenemos la reacción entre el bromuro de tert-butilo y el metanol, mecanismo unimolecular que produce la formación de un carbocatión.
y luego como productos finales se obtienen tanto el producto de eliminación E1, que en este caso es el 2-metilpropeno, como el producto de sustitución SN1, que es el tert-butil-metil-éter. Ambos productos podrán formarse, y el predominio de uno sobre otro dependerá fundamentalmente de las condiciones en el que transcurre la reacción. Como regla general, podemos decir que las altas temperaturas, es decir, el calor, siempre favorece una reacción de eliminación por sobre una reacción de sustitución nucleofílica. Finalmente aquí tenemos una comparación entre las sustituciones nucleofílicas y las reacciones de eliminación. Una SN2 ocurrirá principalmente en presencia de un nucleófilo o base fuerte y halogenuros de alquilo primarios, a menos que haya algún tipo de impedimento estérico. Una E2 ocurrirá cuando la base fuerte reaccione con un halogenuro de alquilo terciario, y en el caso de que estemos en presencia de un halogenuro de alquilo secundario, ambos tipos de reacciones pueden ocurrir, pero siempre las altas temperaturas favorecerán las eliminaciones. Por otro lado, las SN1 y las E1 nunca ocurren en presencia de halogenuros primarios, pero sí pueden ocurrir en presencia de halogenuros secundarios y terciarios compitiendo entre sí. Los ciclohexanos sustituidos con halógenos, al igual que los halogenuros de cadena abierta, también pueden sufrir reacciones de eliminación. Para que ocurra una eliminación bimolecular, se requiere sí o sí una conformación transdiaxial entre el hidrógeno beta y el halógeno. Es decir, tanto el hidrógeno como el halógeno deben estar ubicados en enlaces axiales de carbonos adyacentes, lo que asegura una conformación trans entre ambos sustituyentes. Cuando el halógeno se encuentra en un enlace ecuatorial, la reacción E2 no tiene lugar. Por otra parte, para que ocurra una eliminación unimolecular, no se requiere ningún tipo de conformación en particular, ya que aún con el halógeno inicialmente ubicado en posición ecuatorial, puede formarse un carbocatión intermediario que luego dará lugar al alqueno como producto final. Y para terminar, un breve comentario acerca de algunos compuestos organometálicos de interés en química orgánica. Los halogenuros organometálicos tienen una fórmula general representada por las letras R, M y X, en donde R representa un grupo alquilo, es decir, la parte orgánica de la molécula, M puede ser magnesio o litio, y X es cualquiera de los halógenos que conocemos. En este tipo de compuestos, el enlace entre el carbono y el metal está fuertemente polarizado, lo que convierte al átomo de carbono en básico y nucleofílico, pudiendo adicionarse a otros compuestos para formar nuevos productos. Cuando el metal que se utiliza para formar estos reactivos es magnesio, estos compuestos orgánicos reciben el nombre de reactivos de Grignard, en honor al químico francés Victor Grignard, quien recibió el Premio Nobel de Química en 1912. La preparación clásica de los reactivos de Grignard ocurre cuando se hace reaccionar un halogenuro de alquilo con magnesio metálico, utilizando como solvente de reacción éter dietílico, que es necesario para solvatar y estabilizar el reactivo de Grignard a medida que se va formando. Los reactivos de Grignard pueden formarse a partir de halogenuros de alquilo primarios, secundarios y terciarios, así como también a partir de halogenuros de vinilo y derilo. Los ioduros de alquilo son los halogenuros más reactivos, seguidos por los bromuros y los cloruros. Los fluoruros de alquilo por lo general no reaccionan o lo hacen muy lentamente. Estos reactivos de Grignard se utilizan con frecuencia para sintetizar alcoholes, como veremos en clases posteriores. Y para cerrar, les dejamos aquí un listado de bibliografía de libros de química orgánica en donde pueden consultar para un mejor aprendizaje de este tema. Muchas gracias.